Ahí está. Bueno, lo que vamos a ver hoy es normalización, ¿sí? Y como le dije, vamos a ver las tres formas, ¿sí? La primera forma, la segunda forma normal y la tercera forma, ¿sí? Es para que ustedes sepan. Ese fue un mosquito. Y después voy a mostrar un ejemplo, ¿sí? Bueno, primero vamos a ver qué es la definición de normalización. Fíjense, es cuando no tengamos una tabla, o sea, ¿qué, qué dieron con el ingeniero Barreto los martes tienen clase? El que les dijo de base de datos. Ahora es todo conceptual nada más. ¿Qué entienden ustedes por base de datos? ¿Algún valiente o alguna valiente? Nunca le dije. ¿No? Bueno, vamos a hacer Ivone. Primera vez le da a ella. No hay ninguna valiente. Bueno, fíjense, esa la normalización dice que se transforman datos más complejos a un conjunto de estructuras de datos más pequeñas. ¿Sí? Se puede entender como una serie de reglas que sirven a los diseñadores de base de datos a desarrollar un esquema que minimice los problemas de lógica. Fíjense, dice, la normalización se adoptó por el viejo estilo de poner todos los datos en un solo lugar. ¿Y qué es lo que pasaba cuando poníamos todos los datos en un solo lugar? Era ineficiente y conducía a errores de lógica, ¿sí? Y tiene un nombre para cada fase, ¿sí? Eso es lo que se llama primera forma normal, segunda forma normal y tercera forma de normalización, ¿sí? Tenemos que dice base de datos, en cada una de las actividades que usamos ha existido la información. Esta información puede ser usada ya en forma organizada o desorganizada, pero llevarlo de esta manera no garantiza su buen uso. ¿Qué es lo que se quiere, qué es lo que nosotros queremos lograr con la normalización? Es justamente que nuestra base de datos esté más organizada y cuando nosotros querramos hacer alguna consulta o alguna inserción o algo, sea más rápida y eficiente, ¿sí? Eso es lo que nosotros buscamos. Y fíjense, el proceso de normalización consiste en aplicar una serie de reglas a las obtenidas tras el paso del modelo entidad-relación al modelo relacional. Ustedes, el ingeniero Barreto, o sea, vi que en la plataforma estaba lo que era el modelo ER, que quiere decir entidad-relación, ¿sí? Está el material. Otra cosa, ¿qué es lo que se quiere con la normalización? Evitar la redundancia de los datos, evitar problemas de actualización de los datos en las tablas, ¿sí? ¿Qué quiere decir evitar la redundancia? Es que no tengamos datos repetidos, ¿sí? Luego tenemos evitar problemas de actualización de los datos en las tablas. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo tengo varias tablas, vamos a decirle, y no están bien normalizadas, puede actualizarse en una tabla, pero en otra tabla puede ser que no se actualice. Entonces yo tengo una pérdida de información. Proteger la integridad de los datos. ¿Qué significa? ¿Qué era integridad de los datos? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué se acuerdan por integridad? Que los datos estén bien y correctos. Exactamente, que esté bien, que sea fiable, ¿sí? Entonces, es la idea de proteger. Fíjense, el modelo relacional es frecuente llamar tabla a una relación, aunque para que una tabla sea considerada tiene que cumplir algunas restricciones, ¿sí?
Después tenemos, cada columna debe tener su nombre único. No puede haber dos filas iguales. No se permiten duplicados. Y dice, todos los datos en una columna deben ser del mismo tipo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo en una columna no puedo tener, por ejemplo, una variable tipo char y tengo una variable tipo im, ¿sí? Tiene que ser todo del mismo tipo. O sea, si en una columna yo tengo un var, vamos a decirle var, en var char se le llama lo que es texto de 20 caracteres, sí o sí esa columna, toda la columna va a ser de varchar. Yo no puedo tener varchar y var tipo im, ¿sí? Eso es lo que le está diciendo aquí. Bueno, fíjense, nosotros tenemos, vamos a ver, como les dije al comienzo de la clase, tres grados de normalización, tres niveles de normalización. La primera forma normal, la segunda forma normal y la tercera forma normal, ¿sí? Cada una de estas formas tiene su propia regla. Acá tenemos la descripción de la primera forma. La primera forma normal, ¿qué dice? Que incluye la eliminación de todos los grupos iguales. Repetidos, perdón. Repetidos iguales, ¿sí? La segunda forma normal dice, asegura que todas las columnas que no son llave sean completamente dependientes de una llave primaria. ¿Qué es una llave primaria? Normalmente la llave primaria es un número o algo que relaciona a un... Le voy a mostrar, con el ejemplo le voy a explicar lo que es también llave primaria, ¿sí? Y después tenemos, elimina, dice, cualquier dependencia transitiva. ¿Qué es una dependencia transitiva? Dice, es aquella en la cual las columnas que no son llave son dependientes de otras columnas que tampoco son llaves. Bueno, acá, fíjense que acá no está muy claro, pero por eso yo coloqué un ejemplo para que podamos entender mejor, ¿sí? Después tenemos, la regla establece que las columnas repetidas deben eliminarse o colocarse en tablas separadas, dice. Acá empezamos, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Poner la base de datos en la primera forma normal resuelve el problema de los encabezados de columnas múltiples. Muy a menudo de base de datos inexpertos harán que algo similar. Después tenemos la segunda. Esta partida pasa rápido y en el ejemplo vamos a tardar un poquito más, ¿sí? Tenemos la segunda forma normal. La regla de la segunda forma establece que todas las dependencias parciales se deben eliminar y separar dentro de sus propias tablas. Una dependencia parcial es un término que describe, dice, aquellos que no dependen de una llave primaria. Llave primaria, acuérdense, después le voy a mostrar, ¿sí? Una vez alcanzado el nivel, se controla la mayoría de los problemas de lógica. Podemos insertar un registro sin un exceso de datos en la mayoría de las tablas. Y la tercera forma, si todas las columnas que no son llaves son funcionalmente dependientes por completo y no hay dependencia transitiva, dice, comentamos anteriormente que una dependencia es aquella en la cual existen columnas que no son llaves que dependen de otras, ¿sí? Ahora, acá, bueno, acá vamos a ver el ejemplo. Acá sí vamos a tardar un poquito más, ¿sí? Fíjense, no, yo tengo esta tabla, ¿sí? Fíjense, dice, un dato sin normalizar no cumple con ninguna regla. Para explicar con un ejemplo, vamos a considerar los datos de la siguiente tabla. Fíjense acá, yo tengo, cumple que tengo, mis columnas son todas distintas, cumple eso, lo que decía aquí, acá. Todos están viendo, fíjense acá, tengo ID orden, fecha, ID cliente, nombre del cliente, estado, número de ítem, descripción de ítem, cantidad, precio. ¿Sí? Bueno, ¿qué nos decía la primera forma normal? Dice, establece que las columnas repetidas deben eliminarse y colocarse en tablas separadas. ¿Sí? Fíjense, ¿yo qué tengo repetido acá? ¿Alguien me puede decir qué tengo repetido en la tabla? En esta tabla, ¿qué tengo repetido? Fíjense
ID orden, yo tengo 2301, fíjense la fecha, el ID del cliente, el nombre del cliente. Fíjense, ¿qué es lo que varía dentro de esa tabla? Varía el estado, ¿sí? El número de ítem, ¿sí? La descripción del ítem, la cantidad y el precio, ¿sí? Entonces, ¿qué yo voy a tener en mi primera tabla? Si hago esto, fíjense, dice, establece que las columnas repetidas deben eliminarse y colocarse en tablas separadas. Entonces, que yo tengo repetido acá, tengo ID orden, se repite aquí, ¿sí? Se repite la fecha, se repite ID del cliente, ¿sí? Se repite, ¿qué más se repite? Profe, no, yo no entiendo qué es lo que se repite. Las filas se están repitiendo, entonces, o las columnas dijiste. No, fíjense acá, fíjense que acá dice, ¿qué es lo que dice la primera forma normal? Que las columnas repetidas deben eliminarse y colocarse en tablas separadas, ¿sí? Fíjense acá, yo tengo esta primera columna que estoy repitiendo acá. Se repite el 2301, se repite la fecha, el ID de cliente, el nombre, ¿sí? Y el estado, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Qué es lo O que se... sea, en la fila uno y en la fila 2 se repiten esos datos que dijiste. Y en la fila 3, ¿se ve? ¿Se ve la fila 1, la Fila fila uno, fila 2, 2. fila 3? ¿Qué es lo que se está repitiendo en estas filas? Se repite ¿a qué le llamo repetición yo? Que él no varía. ¿Qué es lo que está? Fíjense, él no varía el ID de orden, no varía la fecha, no varía el ID de cliente, no varía el nombre, tampoco varía el estado, pero sí está variando la numeración de ítem, la descripción del ítem, la cantidad y precio. Entonces, si yo quiero colocar esta tabla en la primera forma normal, según lo que me dice la teoría, me dice que las columnas repetidas deben eliminarse y colocarse en tablas separadas. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener una tabla separada con, ¿qué va a tener según el concepto que yo tenía de primera forma normal? ¿Qué tiene que tener mi primera tabla? Tiene que ser ID orden, ¿sí? Que es lo que se está repitiendo. Fíjense acá. Acá también, en este caso no se repite porque tengo una sola fila. Acá se repite de vuelta, ¿sí? 2303, 2303. Entonces, yo voy a tener una tabla con qué columnas voy a tener en esa tabla. ID orden, fecha, después ID cliente y ID cliente, nombre de cliente y pago. estado, ¿sí? Entonces, mi primera tabla va a quedar de esta forma. Fíjense acá, dice, tenemos que eliminar los primeros grupos de la tabla, crear una tabla PK acá. Fíjense lo que dice acá, PK es primary key, o sea, es llave primaria de la tabla de base y el grupo repetido. Y ahora, esta tabla más grande nosotros dividimos en dos tablas de forma normal. Nuestra primera tabla tiene ID orden, acá, ID orden, fecha, ID de cliente, nombre de cliente, estado, ¿sí? Entonces, de mi tabla más grande, yo lo que hice fue reducir a una tabla más pequeña, ¿sí? Ahora, y de eso, ¿qué me queda? Me está quedando numeración de ítem, descripción de ítem, cantidad, precio. Fíjense que esto no se repite, entonces yo coloco completo, ¿sí? Aquí. Ahora les consulto, ¿por qué coloqué este ID orden aquí? ¿Qué iba a pasar si yo no colocaba este ID orden acá? ¿Qué puede pasar?
Supongamos que no está esta ID orden y yo separé en una forma normal. ¿Qué iba a pasar con la segunda tabla? Vamos a suponer que yo buscaba, le decía, ¿qué cliente compró? Yo tengo en mi forma normal, ¿sí? Tengo así mis dos tablas y quiero decir, bueno, ¿quién compró el ítem 3786? Si yo no tenía este número de orden en esta tabla, yo no iba a saber que este cliente fue el que compró, ¿sí? ¿Se entiende? Por eso yo coloco este ID orden para poder relacionar este artículo órdenes con la tabla órdenes. Entonces, en mi caso va a ser mi primaria key, va a ser ID orden, ¿sí? Esa va a ser mi llave primaria. Entonces, yo cuando, vamos a suponer, yo sé que quiero saber quién compró el artículo 4011. Ah, el 2301. Veo quién es el 2301. Ah, Martín. Martín compró, ¿sí? Si yo no tenía esto y decía, bueno, voy a ver quién compró el artículo 4011, no tengo forma de relacionar esta tabla con esta. ¿Se entiende? ¿Sí? Si alguien quiere preguntarme algo, me pregunta nomás. Profe, en la tabla rosada de arriba de órdenes, no entiendo Sí, qué son las filas que pusiste ahí. fíjense acá. ID orden 2301, yo copié vamos a hacer algo. Voy a copiar un rato de esa Excel y vamos a hacer, ¿sí? Bueno, ahí, todos en el Excel. Está contestando ya. Espérenme que mi internet no Sí, está se bien. ve. ¿Se ve? ¿Ven bien? Era un poquito. Sí, profe, se ve. Bueno, ¿qué es lo que decía? Fíjense, nosotros para hacer, voy a agregar uno FN de llamar, ¿sí? Esperen. Fíjense, ¿qué decía la definición de primera forma normal? Decía que teníamos que eliminar las columnas repetidas, ¿sí? Fíjense acá, ¿qué es lo que se está repitiendo acá? Este es nuestra tabla. Vamos a hacerle más. Este es el título, ¿sí? Bueno, fíjense, voy a marcar en amarillo lo que se está repitiendo. Se repite ID orden, ¿sí? Se repite aquí, se repite aquí, se repite ID de cliente, se repite el nombre del cliente, el estado. Fíjense que esto no varía entre filas, ¿sí?
Pero numeración de ítem, descripción del ítem, la cantidad y el precio ya varía entre las filas, ¿sí? Entonces, si yo quiero, lo que decía el concepto de primera forma normal era establece que deben eliminarse y colocarse en tablas separadas. Entonces, yo voy a colocar, voy a hacer ID orden, fecha, ID cliente, nombre del cliente y estado. Voy a crear una nueva tabla, ¿sí? Ahí. Ahí. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que yo tengo en ID orden? Tengo 23, la fecha, ID del cliente, el nombre del cliente, el estado, ¿sí? Entonces, coloco aquí. Después tengo este. Y tengo este. Acá, está acá, ¿sí? Esa es mi primera tabla. ¿Está bien? ¿Se entiende? Por eso es que acá, fíjense, ¿por qué coloco esta tabla tiene solamente esto? Porque 2301 tiene tal fecha de pedido, tiene tal ID de cliente, el nombre del cliente y el estado, ¿sí? Yo no necesito copiar más estos que están aquí. ¿Por qué? Porque ya son filas repetidas, ¿sí? ¿Se entiende? Ahora, fíjense que yo usé, voy a poner, yo usé solamente esta parte de la tabla. Voy a poner a marcar en amarillo, ¿sí? Hasta acá. Pero ahora me falta esta parte de la tabla, ¿sí? Entonces, llevo, copio esto. Y tengo otra tabla aquí. Voy a colocar acá. Ahí. ¿Se ve? Ahora, fíjense. Esta tabla en la diapositiva le llamó órdenes. Y a esta le llamó artículo órdenes, ¿sí? Pero ¿qué es lo que yo, por qué? Fíjense, ¿qué es lo que yo hago? Para que esta tabla esté relacionada con este, ¿qué es lo que yo puedo usar para relacionar? Entonces, el ID de orden, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que prácticamente toda esta parte, vamos a decirle, esto depende funcionalmente del ID de orden. ¿Por qué? Porque esto es lo que es común en este, ¿sí? Yo si tengo el ID de orden, yo puedo sacar la fecha, puedo sacar el ID de cliente y puedo sacar el nombre y puedo sacar el estado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Entonces, por eso yo le agrego esto aquí, ¿sí? Entonces, si yo quiero consultar, por ejemplo, ¿quién compró el ítem 3786? Ah, fue el ID 2301. ¿A quién es el ID 0? Es Martín. ¿A qué código de qué ID de cliente tiene? 101. ¿Sí? ¿Por qué no coloco, por ejemplo, el ID de cliente? Porque la orden no va a estar ligada. ¿Cómo? Porque la orden no necesariamente va a estar ligada. Puede cambiar. Excelente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que vamos a decirle, estos datos, esto se llaman, ¿se acuerdan cómo se llamaban estos que estaban dentro de acá? Se llamaban atributos. Estos atributos dependen funcionalmente de este ID de orden, ¿sí? Entonces, ahora vamos a decirle, el artículo 49132 compró el 23.
Del 2301 yo puedo sacar la fecha, el ID de cliente, el nombre y el estado. ¿Por qué? Porque un ID de orden está relacionado con una fecha. Si yo tenía, fíjense acá, una fecha y un ID de cliente, ¿sí? Bueno, ahora ya tenemos nuestra tabla en la primera forma normal, ¿sí? Ya cumple lo que decía nuestro concepto de primera forma normal, que decía que no tiene que haber columnas repetidas, ¿sí? ¿Tenemos alguna fila repetida aquí entre estas dos tablas? ¿Columna o fila repetida? No, profe. No, tenemos la ID de orden, pero eso ¿por qué tenemos? Porque necesitamos. Después vamos a ver cómo hacer que no se ¿sí? Bueno, ahora vamos a la segunda forma normal. ¿Qué decía la segunda forma normal? Dice, establece que todas las dependencias parciales se deben eliminar y separar dentro de sus propias tablas, ¿sí? ¿Qué quiere? Bueno, ahora, fíjense, en la tabla artículo órdenes, le voy a ponerle acá el nombre para que tengamos, ¿verdad? Ese le llamamos órdenes. Y a este le llamamos artículo órdenes. Bueno, fíjense. Ahora, la primera tabla, órdenes, no podemos dividir, pero la segunda tabla, órdenes, artículos órdenes, voy a ponerle acá, voy a llamarle 2F, N. ¿Sí? Fíjense, esta tabla no se encuentra en la segunda forma normal. ¿Por qué? Dice, fíjense acá, ya que las columnas precio y descuento, no son dependientes, dice, de la numeración del ítem. ¿Sí? Perdón, son dependientes de la numeración del ítem. ¿Sí? Pero no son dependientes del ID de orden. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Voy a copiar esta tabla. Coloco aquí. Fíjense. ¿Qué nos dice? Para la segunda forma normal nos dice la columna precio y descuento ítem, ¿sí? Son dependientes de la numeración del ítem, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, ¿por qué eso? Porque red tiene una sola numeración de ítem, ¿sí? Y un solo precio. Entonces, yo con numeración, si yo tengo numeración de ítem, por ejemplo, yo quiero saber ¿qué producto es el 3786? Ah, es una red y cuesta 35. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero fíjense que esta columna no es dependiente del ID de orden. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a crear una nueva tabla en donde le voy a llamar, no sé, artículo. ¿Y qué es lo que yo voy a poner? Voy a poner esto, pongo aquí, pongo la descripción del ítem, ¿sí? Ah, me faltó perdón.
y pongo el precio. ¿Se entiende? Y a esto le puedo llamar artículo. ¿Dónde está? Bueno, aquí. ¿Se entiende por qué hice eso? Fíjense que si yo consulto numeración de ítem 3786, yo no, esta descripción y este precio no es dependiente del ID de orden y de la cantidad, ¿sí? Eso puede variar, ¿se entiende? Por eso yo separo esto, ¿sí? ¿Se está entendiendo hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿O están todos durmiendo ya? ¿Alguien tiene alguna consulta por qué cómo se formó este? ¿Sí? Y bueno, ya que no me tiene una consulta ahora, fíjense, yo ya tengo acá una más pequeño, entonces si yo consulto, quiero saber, yo sé que red es 3786, sí, y mi precio es 35. Bueno, ahora, me queda ID orden y la cantidad. Bueno, ¿qué yo necesito? Tengo el ID de orden. ¿Cómo yo puedo relacionar la cantidad con esta tabla? ¿Qué puedo llevar de esta tabla para saber que haya sido la orden 2301? Compró 3, pero 3, ¿qué cosa compró? Según mi tabla más grande que tenía yo. Según mi orden 2301, él compró 3 red. Ahora, ¿qué columna de aquí puedo llevar en esta tabla para relacionarla con esta? Con esta tabla artículo. ¿El precio puedo llevar? Número de ítem. El número. Excelente, número de ítem. ¿Por qué llevo número de ítem y no llevo la descripción del ítem? ¿Alguien me puede decir por qué no llevo, por ejemplo, esto? Y saco acá este. Y no sé, es más fácil encontrar el número. Para una base de datos de grande creo que ocupa menos memoria. ¿Quién me habló ahí? ¿Quién fue el que me dijo eso? Para que no le vi porque justo no tenía mi pantalla. Yo fui. Néstor, excelente. Por justamente eso. ¿Por qué yo llevo? Fíjense que numeración de ítem es una variable tipo entero. Vamos a suponer si yo tengo descripción de ítem y vamos a suponer tengo una tabla de 1 millón de productos. Y cada uno ocupa vamos a suponer, yo tengo que sea un bar chart de 100 caracteres. Fíjense que que es número va a ocupar menos espacio en memoria, ¿sí?
Aunque ahora ya no hay más ese problema de espacio, pero igual, y una cuestión de que buscar números también es mucho más fácil, ¿sí? Entonces, acá coloco esto aquí, y ahí tengo mi dos tablas, o sea, mi tabla en mi forma. Fíjense, yo tengo mi primera, o sea, esta es mi base de mi tabla al inicio. Acá formé mi primera forma normal, ¿sí? Tengo a órdenes, artículos, órdenes. A este le puedo llamar artículos y a este, no sé, podemos darle un nombre, no sé qué nombre quieren darle, le dan un nombre. Cantidad, orden, algo así, ¿verdad? Bueno, llegamos a la segunda forma normal. Tienen que atender que para llegar a la segunda forma normal, yo sí o sí mi tabla tuve que haber convertido en mi primera forma normal, ¿sí? Entonces, ya tengo ahora me voy a la tercera forma normal, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Para usar mi tercera forma normal, yo voy a usar estas dos tablas que están acá. Este voy a borrar. ¿Sí? Ahora, ¿qué me decía la tercera forma normal? Yo tengo que ver, es determinar las columnas que son dependientes de otra columna y eliminar esas columnas de la tabla base. Crear una segunda tabla con esa columna y con la columna no, ya vamos a decirle, ¿sí? Bueno, yo tengo aquí, voy a copiar también acá, todo voy a llevar acá, ¿sí? Voy a llevar todo. ¿Cuál era mi tabla? Fíjense, ahora tenemos que ir a la tabla base y voy a llevar esto. Bueno, me dice, determinar las columnas que son dependientes de otra columna, dice. ¿Sí? ¿Cuál es dependiente acá? En esta tabla base. ID orden. ¿Con qué está relacionado ID orden? Con número de ítem y cantidad. Sí, pero vamos a trabajar solamente en esta tabla ahora, para achicar esta tabla. ¿Sí? Le pregunto, yo, si quiero consultar un cliente, yo necesito saber el ID de orden. Vamos a suponer, ¿qué es lo que yo puedo hacer para achicar esta tabla? Fíjense, ID orden, copio aquí, la fecha, y el ID de cliente, ¿sí? Y puedo hacer otra tabla más pequeña con estos tres datos, ¿sí? ¿Está bien?
yo si consulto ID orden, yo sé que él hizo la compra en la fecha 23 de, no sé qué año, bueno, 23/02/2003. Y el que hizo la compra fue el cliente 101. Ahora, si yo quiero un nivel de detalle más grande, quiero saber quién es el cliente y qué estado tiene, me voy a esta tabla. Entonces, esta tabla está relacionada a través de el ID de cliente. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Fíjense que el nombre del cliente y el estado no depende del ID de orden, ¿sí? ¿El de qué depende? Él depende del ID de cliente. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice que para la tercera forma normal, nos dice que las columnas que son dependientes de otra columna, eliminar esas columnas. Fíjense. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? En esta tabla que estoy creando, yo elimino esta y esta. ¿Por qué? Porque estas columnas no son dependientes de esta ID de orden que es nuestra llave. ¿Sí? Pero sí son, el nombre del cliente y el estado sí es dependiente del ID de cliente. Entonces creo otra tabla más pequeña en donde veo que el nombre del cliente y estado sí es dependiente de ID. Entonces yo aquí tengo de mi tabla más pequeña, esta tabla, vamos a decirle, esta tabla más grande, ¿qué es lo que yo hice? Dividí en la vamos a decirle la tercera forma normal. ¿Y qué tengo ahora? Fíjense, esta tabla, ID orden, ID cliente, está relacionado con esta tabla a través de ID de cliente, ¿sí? Entonces, si yo hago una consulta, quiero saber, ID orden 23, el ID cliente 101 fue. Pero ¿quién es el ID de cliente 101? Es Martín y su estado SA, ¿sí? Ahora, artículo, ¿con qué está relacionado? Con este. Ahora vamos a suponer, ¿cuánto compró este? 23/01. ¿Qué compró? ¿Qué compró él? Me voy acá. Él compró el ítem 3786 y cantidad 3. ¿Sí? Pero, ¿qué es? Vamos a suponer 3786. Él compró red 35. ¿Sí? Aquí lo que estamos haciendo es normalizando. Y el ingeniero Barreto le mostró cómo se relacionaban estas tablas. ¿Sí? Yo lo que acá le estoy mostrando es cómo hacerlo en la primera forma normal, la segunda forma normal, la tercera forma normal, ¿sí? ¿Se entendió más o menos? Vamos a hacer un último ejemplo, pero ¿se entendió más o menos cómo funciona? Y más o menos. Bueno, vamos a hacer este ejemplo. Yo hice acá un ejemplo poquito, muy parecido es, pero tiene así, bueno, fíjense, ¿qué es lo que teníamos que hacer nosotros en la primera forma? Yo tengo una columna matrícula, nombre, dirección, teléfono, la materia que cursa, el número de la materia, que el número de la materia va a ser mi llave primaria de este atributo, ¿sí? Si yo digo 1, 2, 3, yo sé que es lógica 1, ¿sí? Y la carrera, le puse cualquier carrera, ¿ok? Ahora, ¿qué? Y fíjense, tengo Sergio, cursa lógica 1. Sergio también cursa base de datos y Sergio cursa programación. Fíjense que yo le llamo matrícula. Fíjense que
¿Qué otro yo puedo usar para relacionar, por ejemplo, el nombre? Vamos a suponer, no tengo matrícula, pero yo puedo tener, vamos a suponer cédula, ¿sí? La cédula es única también, entonces yo también puedo hacerlo, ¿está bien? Fíjense acá. Ahora, en esta tabla, ¿qué es lo que qué filas se repiten? Se repiten. ¿Qué columnas yo tengo repetido aquí? Tengo matrícula, ¿sí? Nombre, dirección, teléfono, ¿ok? Copio eso. Y carrera, ¿sí? ¿Está bien? Entonces yo voy a copiar esto. ¿Qué es lo que está variando acá? Varía la materia y la numeración de materia. Copio ese. Tengo esto. Y eso, ¿sí? ¿Está bien? Fíjense, ¿qué es lo que yo hice? Mi tabla ya está en la primera forma normal. Ahora, yo no tengo esto. Copio aquí. ¿Ok? Ahora, le consulto. ¿Qué yo necesito para relacionar esta tabla con esta? ¿Qué puedo usar como llave primaria? De mi tabla, de esta tabla más grande. ¿Qué puedo llevar? Matrícula, ¿sí? Entonces, ahí yo ya tengo relacionado esta tabla con esta, ¿sí? ¿Está bien? Vamos a ver aquí. ¿Sí? Y yo le llamo a esta tabla, le llamo alumno, a este alumno materia, ¿sí? Entonces, ¿qué iba a pasar si yo, por ese motivo, no ponía matrícula acá? ¿Cómo iba a saber que lógica 1 estaba cursando Sergio? O que matemática 1 estaba cursando Pablo. ¿Sí? No iba a poder saberlo. Por eso lo coloco esta columna, ¿sí? Entonces, acá tengo, esta mi tabla tengo en una primera forma normal. Ahora, segunda forma normal, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer de la segunda forma normal? ¿Qué es lo que yo hago? Fíjense. La materia y numeración de materia depende de matrícula. Yo necesito, o sea, funcionalmente, lógica 1, o sea, numeración de materia y materia depende de matrícula. Fíjense que esta tabla yo no toco. ¿Por qué? Porque esta prácticamente ya está en la segunda forma normal, ¿sí? Ahora, esta aún no. ¿Por qué? Porque yo tengo que esta materia y numeración de materia no dependen funcionalmente de matrícula, ¿sí? Yo no necesito, a mí no me importa si matrícula 1. Matrícula 1 puede tener, en este caso yo le puse matrícula 1 a Sergio. Pero él podía haberse inscrito en otra materia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Esta tabla, alumno materia, la divido en materia, llamo a mi tabla acá le llamo materia, tengo materia y numeración de materia. Pero vamos a suponer, y voy a tener otra tabla que va a ser que yo le llamé matrícula materia. ¿Por qué? Porque va a relacionar, si fulano se matriculó en uno y qué materia se matriculó. O sea,
¿En qué materia se matriculó, perdón? Entonces hago la numeración de materia. 1, 2, 3. Yo sé que la materia 1, 2, 3 es lógica 1, ¿sí? Entonces, esta tabla está relacionada con esta a través de numeración de materia. Y esta tabla está relacionada con esta a través de la matrícula, ¿sí? Ahora, en la tercera forma normal yo tengo que ver mi tabla base, ¿sí? Ver qué columna no depende de acá, ninguna, ¿sí? ¿Se entiende? Ahora, ¿se entiende cómo llegamos a la segunda forma normal? Vamos a empezar acá. ¿Se entendió cómo hicimos la primera forma normal aquí? Sí, Sí, profe. ¿Sí? Bueno, la segunda forma normal, ¿qué decía el concepto de segunda forma normal? Nos decía cuáles columnas no dependen de la llave primaria de la tabla, ¿sí? ¿Cuál es nuestra llave primaria aquí? Fíjense, en esta primera forma normal, yo tengo dos tablas. Tengo matrícula, nombre, dirección, teléfono, carrera. Tengo esta tabla alumno materia, que es matrícula, materia, número de materia, ¿sí? Mi llave primaria es matrícula. ¿Está bien? Entonces, en la segunda forma dice determinar cuáles columnas no dependen de la llave primaria. Bueno, en esta tabla, si se fijan, la materia y la numeración de materia no depende de la matrícula. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la matrícula, ¿qué es lo que en realidad a nosotros nos dice la matrícula? ¿Quién es el que se matriculó? O sea, yo con la matrícula lo que quito es el nombre, la dirección, teléfono, carrera del que se matriculó. Sí, la materia no depende. Por eso yo aquí, fíjense, separo esta tabla. Voy a copiar esta. Esta tabla la separé. ¿Por qué? Porque matrícula, aquí, numeración materia y materia no depende funcionalmente de matrícula. Pero ¿qué pasa? Yo no puedo tener una tabla en donde solo tenga separado materia y numeración de materia. ¿Por qué? Porque esta numeración de materia, ¿qué es lo que nos está dando? Él nos dice, él está relacionado con este atributo, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, yo necesito esta tabla, por eso la dividí así. ¿Por qué? Porque materia y numeración materia no depende de matrícula. ¿Está bien? Y en la tabla base. Después nos dice crear una segunda tabla con esas columnas que yo saqué de esta tabla. Saqué matrícula. Entonces, yo lo que sí quito es matrícula. ¿Sí? Acá. Matrícula. Perdón. Matrícula. Bueno. ¿Y cómo yo voy a saber que el que tiene la matriculación 1 se matriculó en X, en tales materias? A través de numeración de materia. Entonces, yo lo que necesito de mi tabla, de esta tabla base, es pongo numeración materia aquí. Yo podía haberlo puesto también esta descripción, pero como dijo ya el compañero, ¿por qué no lo hago? Por una cuestión de ahorro de memoria. Siempre es más fácil trabajar con números, ¿sí? Si ustedes se fijan, o sea, ustedes piensan que, fíjense, si ustedes se ven en su CNC, en el tema de las notas, eso, ustedes fíjense que tiene un número de materia, 13.000 algo. ¿Y por qué? Justamente por esto, ¿sí? Ahora, ¿se entendió la segunda forma normal? Fíjense que es el mismo caso que aquí. Yo tomé artículo órdenes, mi numeración de ítem, mi descripción, mi cantidad, mi precio. Fíjense acá, en este ejemplo, yo sé que numeración de ítem
de ítem depende de la descripción del ítem y del precio. ¿Por qué? Porque si a mí me falta una de estas columnas, yo no voy a tener el dato completo, ¿sí? ¿Se entiende? Por eso yo tengo una tabla en donde tengo mi artículo, en donde tengo mi oración de ítem, mi descripción de ítem y mi precio. Y de este, fíjense acá, de esta tabla yo saqué saqué y saqué ¿sí? Entonces, me queda ID de orden y la cantidad, ¿sí? Y cómo yo relaciono, me queda ID de orden y la cantidad. ¿Cómo yo relaciono esta tabla con esta? A través de la numeración de ítem. Ahí yo ya tengo, acá tengo mi tabla, tengo la segunda forma normal. Ahora vamos a la tercera forma normal. Antes de pasar a la segunda, ¿se entendió cómo llegamos a la segunda forma normal? Sí. Bueno, vamos a la tercera forma normal. ¿Qué nos decía la tercera forma normal? La teoría. Las columnas que son dependientes de otra columna, eliminar esas columnas de la tabla base. ¿Cuál es nuestra tabla base aquí? Nos queda, esta es nuestra tabla base ahora, ¿sí? Sobre este tenemos que trabajar. ¿Está bien? ¿Qué no depende? ¿Qué columna no depende, por ejemplo, aquí de esto? De matrícula, de nombre, dirección, teléfono, carrera. Fíjense, yo tengo esta tabla, esta columna carrera no depende de la matrícula, no depende del nombre, no depende de dirección y no depende del teléfono, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer aquí? Es quitar, vamos a decirle, quitar, hago otra, vamos a hacer, hago otra tabla y le llamo carrera, ¿sí? ¿Por qué yo le agregué nomás acá un número de carrera? Porque por si es que, por ejemplo, tengo varias carreras, entonces, ¿cómo relaciono mi tabla base con esta tabla carrera? A través de número de carrera, ¿sí? Vamos a suponer yo tengo sistema industrial, tengo civil, electrónica, mecatrónica, no sé, geográfica, mecatrónica, civil, electrónica, mecatrónica, industrial, falta de ingeniería acá, electromecánica. ¿Sí? Entonces yo le pongo un código y como, vamos a suponer, Sergio está inscrito en qué carrera. Sergio está en sistema. Juan vive en, no sé, Finlandia, ya supe, ¿verdad? Teléfono, y él tiene, él está matriculado en electrónica, y electrónica tiene este código. Y esa es la forma de relacionar. Y ahí yo ya veo que todas las columnas ya son dependientes. ¿Y qué pasa? Yo no tengo ¿tengo alguna pérdida de información yo? Si dividí mi tabla, mi tabla más grande, en tablas más pequeñas, ¿perdí información? No. ¿Sí? Eso tienen que atender. Ustedes cuando hacen eso tienen que verificar si no tienen pérdida de información, ¿sí? Entonces, esa es la forma de normalizar los datos. Se normaliza porque, fíjense en la diapositiva de una serie dice, integridad de datos, no hay, fíjense, no hay datos redundantes ni omitidos. Consultas optimizadas. ¿Por qué dice? Porque las tablas normalizadas generan combinaciones eficaces y rápidas. Tenemos creación de ordenación de índice más rápida. ¿Me pueden decir por qué dice índice más rápida? Fíjense que nosotros hicimos una tabla, teníamos, este es un ejemplo, fíjense que este es un ejemplo chiquitito, ¿sí? Acá, pero supongamos nosotros tenemos 100,000, o sea, vamos nomás al caso de Ciudad, tenemos 2,000 inscritos. Imagínense
si nosotros teníamos de esta forma, en donde Juan Novelar se matriculaba en 7 materias. Normalmente los perros se matriculan en 10, por ejemplo. 10 materias. 10 por 2000 iban a tener, ¿sí? ¿Se entiende? Iba a ser una base de datos gigantesca. Entonces, fíjense, yo por eso tengo una tabla, vamos a decirle alumno, acá. Así mismo funciona acá. Yo tengo una tabla alumno en donde yo tengo el número de matrícula, el nombre, la dirección, en este caso se pone también la cédula, ¿sí? El teléfono también a veces, y a qué carrera está matriculado el estudiante, ¿sí? Por eso dice creación y ordenación de índice más rápido. ¿Por qué? Porque las tablas tienen menos columnas. Porque fíjense, si yo tenía de esta forma, yo iba a tener una tabla. Si tengo 1000 alumnos por 10 matrículas, o sea, por 10 materias, yo iba a tener 1000 por 10. Iba a tener una tabla de 10.000. ¿Qué hace eso? No es eficiente, ¿sí? Después dice, ejecución más rápida de la instrucción update. ¿Qué es la instrucción update en base de datos? Es cuando se da a actualizar. ¿Por qué es más rápido? Porque tengo menos índice, ¿sí? Y tenemos resolución de concurrencia mejoradas. ¿Por qué? Porque tengo tablas más pequeñas y tengo menos datos, ¿sí? Yo, por ejemplo, sé, vamos a suponer, y también las consultas son más rápidas y para informe también. Vamos a suponer, yo tengo de esta forma, alumno. Si yo quiero, vamos a suponer los datos de Sergio, dirección al... Si yo tengo que hacer, no tengo normalizado, tengo que consultar acá. Y yo solamente, vamos a suponer, yo solamente quiero más matrícula, nombre, dirección, teléfono. Pero no, a mí no me interesa la materia, la numeración de materia ahora mismo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no tengo normalizado, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ver la forma de ejecutar vamos a decirle mi consulta. Pero quiero, esto no quiero. Entonces veo la forma de eliminar esto, ¿sí? En cambio, si tengo normalizado, me voy directamente y consulto a la tabla alumno. Yo en la tabla alumno tengo todos los datos sobre el alumno. ¿Se entiende? Por eso se recomienda normalizar, ¿sí? Es una cuestión de buenas prácticas. Cuando son bases de datos pequeñas, no hay problema. Pero si son bases de datos gigantescas, ahí sí ya tenemos problemas, ¿sí? Bueno, hasta acá. ¿Alguien tiene alguna consulta sobre la forma de la primera, la segunda y la tercera forma? Hay hasta 5 formas normales. Nosotros vamos hasta la tercera nomás, ¿sí? Esta es una cuestión más para buenas prácticas, para si es que alguna vez tienen que hacer una base de datos o lo que sea, ¿sí? Es para nada más para conocer. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Quiere preguntarme algo? ¿No? Bueno, espera, voy a dejar de grabar y por si quiere preguntar si no está, no.